La belleza puede fascinar, pero también puede cegar. En este top 5, nos adentramos en 5 casos donde la apariencia de estas mujeres desafió la monstruosidad de sus actos. Desde un café mortal en Indonesia hasta una heladería con secretos enterrados en Viena, estas historias nos recuerdan que las apariencias a menudo engañan y que la oscuridad puede residir donde menos lo esperamos. Esto es 5 bellezas criminales parte 2. Advertencia. El siguiente contenido explora casos de crímenes impactantes cometidos por mujeres. Se recomienda discreción, ya que se detallan actos de violencia que pueden resultar perturbadores. El objetivo es presentar estos casos con fines informativos y de análisis. La historia de Omaima Nelson, una exmodelo y reina de belleza de origen egipcio en Las Vegas, Nevada, se transformó en un escalofriante relato de violencia doméstica con un desenlace macabro que conmocionó a la opinión pública por su extrema brutalidad. Omaima Taa conoció a William Bill Nelson poco después de su llegada a los Estados Unidos. Su matrimonio se concretó rápidamente, pero la relación pronto se sumió en un ciclo de abuso. Omaima declaró haber sido víctima de maltrato físico y emocional constante por parte de su esposo. En noviembre de 1991, tras una violenta disputa, Omaima terminó con la vida de Bill. Lo que ocurrió después dejó atónitos a los investigadores. Omaima desmembró el cuerpo de su esposo, según su confesión inicial, llegó a cocinar y consumir partes de él. Aunque posteriormente negó el acto de canibalismo, admitió haber intentado deshacerse del cuerpo de esta horripilante manera. Durante el juicio, la estrategia de la defensa de Omaima se centró en el extenso historial de abusos que sufrió a manos de su esposo, argumentando que sus acciones fueron en defensa propia tras años de maltrato incesante. También se presentaron testimonios detallando su difícil infancia y los traumas que la marcaron. No obstante, la fiscalía presentó pruebas que sugerían la premeditación del crimen y la extrema brutalidad de sus actos posteriores al asesinato. Finalmente, Omaima Nelson fue declarada culpable de asesinato en segundo grado y recibió una sentencia de cadena perpetua con la posibilidad de solicitar libertad condicional después de cumplir 20 años. La historia de Sheila Davalloo teje un complejo y oscuro entramado de obsesión, celos y violencia que involucró un triángulo amoroso y 2 brutales intentos de asesinato, uno de los cuales tuvo un desenlace fatal. Sheila Davalloo sostenía una relación extramatrimonial con Nelson Sessler, un compañero de trabajo en una empresa farmacéutica. Sessler también mantenía un vínculo sentimental con Ana Lisa Raimundo. Cuando Sessler decidió poner fin a su aventura con Davalloo para centrarse en su relación con Raimundo, la reacción de Davalloo fue de una violencia extrema. El 8 de noviembre de 2002, la vida de Ana Lisa Raimundo se apagó brutalmente en su apartamento en Stamford, Connecticut. Fue salvajemente golpeada con una mancuerna y apuñalada repetidamente. Inicialmente, la policía se encontró sin sospechosos claros en este horrendo crimen. Meses después, el 23 de marzo de 2003, la obsesión de Davalloo resurgió con aterradora intensidad. Durante un juego sexual con su esposo, Paul Christos, en su apartamento en Pleasantville, Nueva York, Davalloo lo apuñaló 2 veces en el pecho. Milagrosamente, Christos sobrevivió al ataque y su testimonio se convirtió en una pieza clave contra Davalloo. La investigación del intento de asesinato de Paul Christos reveló la conexión de Davalloo con Nelson Sessler y, crucialmente, su posible implicación en el asesinato de Ana Lisa Raimundo. Finalmente, se encontró ADN perteneciente a Davalloo en la escena del crimen de Raimundo, vinculándola directamente con el brutal asesinato. Sheila Davalloo fue llevada a juicio y declarada culpable del intento de asesinato de su esposo en Nueva York, recibiendo una condena de 25 años de prisión. Posteriormente, enfrentó la justicia en Connecticut por el asesinato de Ana Lisa Raimundo. En 2004, Davalloo fue hallada culpable de asesinato y sentenciada a 50 años de prisión, una pena que debía cumplir de forma consecutiva a su sentencia en Nueva York. No te quedes con esta única historia. Si te ha gustado sumergirte en estos casos impactantes, únete a nuestra comunidad suscribiéndote. Hay muchas más historias esperando ser descubiertas. El caso de Jessica Kumala Wongso, ocurrido en Yakarta, Indonesia en 2016, se convirtió en un juicio sensacional que capturó la atención de toda la nación. La extraña y trágica muerte de Bayan Mirna Salihin tras consumir un café vietnamita en un concurrido café de Yakarta sembró misterio y conmoción. El 6 de enero de 2016, Jessica se reunió con su amiga Mirna y otra compañera, Hani, en el Café Olivier, ubicado en el prestigioso centro comercial Gran Indonesia. Jessica llegó al lugar antes que las demás y tomó la iniciativa de ordenar un café vietnamita helado para Mirna. Poco después de que Mirna probara la bebida, se quejó de un sabor inusual y amargo,
comenzando a sentirse indispuesta hasta sufrir convulsiones antes de ser declarada muerta en el hospital. El análisis forense del café que ingirió Mirna reveló la presencia de cianuro, una sustancia altamente tóxica. La policía rápidamente dirigió su investigación hacia Jessica Kumala Wonso, basándose principalmente en el hecho de que ella fue quien encargó la bebida y la última persona en interactuar directamente con Mirna antes de que comenzara a sentirse mal. El juicio de Jessica se convirtió en un evento mediático de gran magnitud, siendo transmitido en vivo por la televisión indonesia. La fiscalía argumentó con vehemencia que Jessica había envenenado deliberadamente el café de Mirna con cianuro, motivada posiblemente por celos o un profundo resentimiento. Por su parte, la defensa de Jessica mantuvo firmemente su inocencia, insistiendo en que no existían pruebas directas que la vincularan inequívocamente con el envenenamiento y que la causa precisa de la muerte de Mirna no había sido establecida de manera concluyente. En octubre de 2016, el veredicto del tribunal declaró a Jessica Kumala Wonso culpable de asesinato premeditado, imponiéndole una sentencia de 20 años de prisión. Sus posteriores apelaciones ante los tribunales superiores de Indonesia fueron desestimadas. El caso de Jessica Kumala Wonso continúa siendo un tema de intenso debate en Indonesia, con una parte de la opinión pública cuestionando la solidez de las pruebas presentadas durante el juicio y la verdadera motivación detrás del presunto crimen. En 2023, la plataforma Netflix lanzó un documental titulado Ice Cold Murder, Coffee and Jessica Wonso, reavivando el interés público a nivel global y generando nuevas discusiones y análisis sobre los intrincados detalles del caso. El 18 de agosto de 2024, después de cumplir 8 años de su condena de 20 años, fue liberada bajo libertad condicional. Sin embargo, aún debe cumplir con ciertas condiciones, como reportarse periódicamente a las autoridades hasta el año 2032. La historia de Estíbaliz Carranza, una mujer de origen mexicano con doble nacionalidad española y austriaca residente en Viena, Austria, estremeció al país al revelarse su autoría en los brutales asesinatos de 2 de sus exparejas. Los cuerpos de ambos hombres fueron descubiertos enterrados de una manera escalofriante, uno en macetas y el otro en el sótano de su heladería vienesa. Estíbaliz Carranza mantuvo relaciones tormentosas con Manfred Interberger y Holger Holtz. Ambos hombres desaparecieron en años distintos sin dejar rastro alguno, sembrando misterio sobre su paradero. En junio de 2011, la policía realizó un macabro hallazgo al descubrir los restos esqueléticos de Manfred Interberger, desaparecido en 2008, ocultos en macetas rellenas de hormigón en la terraza de la heladería propiedad de Carranza. Poco después, la investigación condujo a un descubrimiento aún más horripilante en el sótano del mismo local: el cuerpo de Holger Holtz, desaparecido en 2009, también enterrado y con signos de haber sido parcialmente desmembrado. La investigación policial desveló la terrible verdad. Carranza había asesinado a ambos hombres a golpes, utilizando una violencia extrema, y posteriormente había intentado ocultar sus cuerpos de una manera macabra y sin precedentes. Los motivos detrás de estos crímenes se centraron en intensas disputas de índole financiera y emocional. El juicio de Estíbaliz Carranza generó una enorme atención mediática en Austria, paralizando al país. Durante el proceso judicial, ella se declaró inocente, alegando haber actuado en legítima defensa. Sin embargo, las contundentes pruebas forenses y las numerosas inconsistencias en su propio testimonio llevaron al jurado a emitir un veredicto de culpabilidad por doble asesinato. En noviembre de 2012, Estíbaliz Carranza fue condenada a cadena perpetua, la máxima pena en Austria. La naturaleza de sus crímenes y la escalofriante forma en que intentó deshacerse de los cuerpos de sus víctimas le valieron el siniestro apodo de la Viuda Negra de Austria. La historia de Valerie Parasunti, junto a su pareja Jessica Stasinovsky, en Perth, Australia Occidental, se reveló como un escalofriante relato de un asesinato brutalmente perpetrado, impulsado por una retorcida mezcla de obsesión y celos. Valerie Parasunti, de tan solo 19 años, y Jessica Stasinovsky, de 21, conformaban una pareja con una perturbadora fascinación por la oscuridad y la violencia. Su obsesión enfermiza se centró en Stacy Mitchell, una joven de apenas 16 años que se había mudado a vivir con ellas. En diciembre de 2006, en la siniestra atmósfera de su hogar en Perth, Parasunti y Stasinovsky urdieron un plan macabro. Drogaron, golpearon salvajemente con un bloque de cemento y finalmente estrangularon hasta la muerte a Stacy utilizando una cruel cadena de perro. Tras consumar el terrible acto, ambas mujeres cometieron actos de profanación sobre el cuerpo sin vida de Stacy, llegando incluso a grabarse a sí mismas besándose sobre él.
La investigación policial reveló que el motivo detrás de este horrendo crimen era una tóxica combinación de celos y un intento desesperado por parte de Parasumty de demostrar su amor y devoción hacia Stasinovsky. Parasumty acusó a Stasinovsky de coquetear con Michei y planeó el asesinato como una retorcida manera de reafirmar su relación. Durante el juicio, tanto Valerie Parasumty como Jessica Stasinovsky se declararon culpables del asesinato de Stacy Mitchell. En 2008, ambas fueron sentenciadas a 24 años de prisión cada una. Este caso estremeció profundamente a Australia por la extrema crueldad del crimen y la juventud de las autoras. El caso de Valerie Parasumty y Jessica Stasinovsky se erige como un trágico y escalofriante ejemplo de cómo la obsesión desenfrenada y una visión completamente distorsionada del amor pueden conducir a actos de violencia inimaginables y de una brutalidad escalofriante.